Soberanía cultural audiovisual. Para tener imágenes del mundo y narrarnos tenemos Netflix, Disney Plus, CNN, toda la comunicación del mundo. Para contarnos cómo somos nosotros tenemos muy poco. Por esa razón debemos promover la soberanía cultural audiovisual, que es comunicar desde nuestros territorios, en nuestras estéticas, en nuestros formatos y en nuestras formas de narrar. Esto parte de un principio fundamental y es que las estéticas, narrativas, formatos tienen ideología, sobre todo una que es blanca, masculina y occidental. Nos han vendido como que el documental es neutro, hacer una crónica, un reportaje, hacer una telenovela, hacer cualquier formato, eso se hace lo mismo en Pekín y en Bogotá, Colombia, en Buenos Aires y en Corea. Y no es tan cierto. Los formatos tienen ideología, porque fueron construidos por unas culturas dominantes que eran blancas, occidentales y masculinas. El noticiero de televisión, por ejemplo, ¿por qué razón hay un único formato que viaja de CNN y la BBC a todo el mundo? ¿No puede haber otros formatos? Entonces es pensar eso, de que tienen ideología. Entonces, por ejemplo, la crónica. Ah, vamos a hacer la crónica, pero en la crónica por lo menos tenemos la posibilidad de hacer la crónica a lo latinoamericano, que es ensayo contando o contando ensayando, como lo hacen nuestros grandes originales desde José Martí hasta Martí Caparrós. Entonces, hay que comenzar a pensar que hay otra cosa distinta de crónica. Sí, la nuevo periodismo norteamericano, de Truman Capote, de Guy Talese, de toda esta gente. Pero esa está en otro estilo. Entonces tenemos que comenzar a ser soberanos en nuestros modos de narrar y para eso necesitamos leyes de comunicación que obliguen a que en todas las pantallas haya contenidos nuestros hechos por nosotros mismos, pero también estéticas y narrativas propias para eso. Esto se puede fundamentar, por ejemplo, hay un gran TED que pueden ver de Chimamanda Adichie, de la importancia de contar más que una historia, donde Chimamanda dice que el poder consiste en crear estereotipos que se cuentan en una sola historia y en hacernos creer que esa es la única historia que tenemos nosotros. Los colombianos somos narcos, los argentinos solamente son futboleros y tangueros y desaparecidos. Entonces una sola historia se cuenta y la volvemos como nuestra y como única, con lo cual perdemos la dignidad de ser diversos y de ser diferentes. Por eso Chimamanda Adichie invita a pensar cómo se cuentan las historias, que son ideológicas, quién cuenta las historias, quién las enuncia, cuándo se cuentan, cuántas historias son contadas y todos estos temas dependen del poder. Por eso, la soberanía cultural audiovisual es una lucha por las historias, porque es para no tener una sola forma de contarnos a nosotros mismos, para tener múltiples historias para eso. Y la otra cosa que es vital es que nunca hay una sola historia de ningún lugar, de ninguna persona, de ninguna cultura, de ninguna sociedad. Entonces eso es absolutamente fascinante e importante. La clave para movernos de una historia a otra historia es de alguna manera comenzar a enunciar desde nuestras estéticas, narrativas, sentidos, territorio. No, es algo que no hemos practicado mucho, no sabemos cómo se narra desde Buenos Aires, pero sabemos muy poco cómo sería hacer una narrativa audiovisual desde Salta o desde la Patagonia, o desde Santiago, los Mapuche, o desde lo afrocolombiano. Hemos experimentado algunas narrativas desde la comida y la música, pero muy poco desde el audiovisual. Digamos, de alguna forma las narconovelas podrían ser un intento colombiano, las películas de Lucrecia Martel yo creo que son un intento por contar de otra forma distinta, feminista, femenina, salteña. Creo que hay búsquedas, pero no hemos sido capaces de asumir eso porque en las universidades y en la industria seguimos insistiendo en que el formato es así y realmente no es así. La salida está en enunciar interseccionalmente, o sea, en hacer una comunicación activista, en ser capaces de
ponernos en acción y activarnos a partir de ser claros en el lugar de enunciación, enunciar teniendo en cuenta el concepto de clase, el concepto de raza, el concepto de sexualidades, el concepto de feminismos, de género, y de ahí podemos encontrar otras narrativas que tenemos que experimentar e inventar. No están inventadas y hay que hacerlas y hay que mirarlas distintas. En un cuadro muy simplista basado en Carol Gilligan, por ejemplo, yo he hecho un contrapeso muy esquemato y estereotipado, que no es verdadero, pero es en áreas pedagógicas que lo cuento, de cómo serían las formas de narrar, por ejemplo, de dónde está lo masculino y dónde está lo femenino, para mirar solamente cómo sí hay cosas distintas. Por ejemplo, el criterio de narrar del masculino, del pensar, es lo legal, y es vamos por lo legal y busquemos lo que lo legal diga lo que se hace y no más, mientras los feminismos apuestan por lo vivencial, por lo experiencial. La actitud de lo masculino es mantener el statu quo, toda narrativa mantiene el statu quo, muy poco critica y deconstruye el statu quo, sino que lo critica, pero en formas de personas, pero no estructuralmente. La actitud de los feminismos es desocultar, develar, o sea, son narrativas que buscan develar algo, desocultar algunas, sobre todo las inequidades, desequilibrios, desigualdades que habitamos y discriminaciones que habitamos en la sociedad. La creación, en lo masculino, la competencia. Todo el tiempo es luchar quién es el más grande, quién es el que llega primero, quién es el más sabio, quién es el más eso. Lo pueden ver en el periodismo argentino, donde el periodismo se volvió una cosa de egos absolutamente impresionante. Mientras en las mujeres es un poco más lo de sororidades, que llaman lo de hermandad, de compañerismos, de amistation, donde se encuentran para de alguna forma crear una economía de los vínculos y no de la competencia. La experiencia en lo masculino es el ego, es el yo, 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 yo. La experiencia en lo femenino es la red, el encontrarse con otras, el estar con otras. El placer en lo masculino pasa por tener, entonces tener carros, relojes, viajes, esto. En las mujeres pasaría, o en los feministas, más por el cuerpo, porque el cuerpo es político y se habita desde ahí. En el placer, ya dije eso, en la crítica, lo masculino quiere criticar la verdad. Es la verdad. Esta es la verdad. Y juegan con la verdad. Mientras los femeninos, las feministas y los feminismos dicen que hay que tener en cuenta son las inequidades, que no es la verdad lo que importa, sino cuáles son las inequidades que vivimos. El valor fundamental para los masculinos es el poder, mientras para los feministas, las feministas y los feminismos es el encuentro. Por lo tanto, el entretenimiento masculino es el yo, mientras el entretenimiento, me divierto con el yo, mientras el entretenimiento feministas son lo público, las calles, la plaza, los encuentros, el estar con el otro. Esto es muy esquemático y obviamente me matan todo el mundo porque estoy siendo simplista. Pero en aras de entender que hay dos formas de narrar, por lo menos así esquemáticamente, y si le agregamos lo afro, y si le agregamos lo indígena, y lo gay, y lo lesbiano, y lo queer, y comenzamos a ampliar lo trans, vamos a tener diferentes formas de cambiar. ¿Cómo podemos hacerlo? Básicamente la clave fundamental son nuestros referentes culturales. Es cómo somos nuestros consumos culturales, de dónde nos nutrimos. Si nos seguimos nutriendo de una narrativa blanca, masculina y occidental, audiovisual, pues no vamos a cambiar. Entonces tenemos que ampliar nuestros consumos culturales para desde esa diversidad de formas de hacer lo audiovisual vayamos tomando otros referentes. O sea, no basta con que veamos solamente Netflix, sino que también tenemos que verlo lo argentino, lo chileno, lo mapuche, lo afro, lo brasileño, lo iraní, lo japonés, o sea, ampliar eso, pero también dentro de la misma cultura argentina, por ejemplo, ampliar todas las formas de producción del discurso audiovisual y de las formas de hacerlo audiovisual. Entonces, la invitación es a recuperar la soberanía audiovisual. Obviamente para eso es muy importante las leyes de medios, porque podrían en una ley de ecosistemas obligar a que haya producción local en Netflix, en Disney Plus, en cualquier cable, en cualquier plataforma, en YouTube, tiene que haber mínimo tal porcentaje de producción nacional. Eso hace que se haga producción nacional. En la época K se produjo mucho en Argentina, es una buena época de soberanía cultural audiovisual. Y lo segundo, con que ustedes y yo que hacemos realización audiovisual intentemos contar en formatos, narrativas y estéticas que se parezcan a nosotros.